Bien, nosotros seguimos las 3 gracias en cuarentena con la invitación quédate en casa. Es la mejor manera de cuidarte, de prevenir contagiar esta enfermedad que tiene el mundo, mejor dicho, conmovido. Y creo que dentro de toda la población hay una particularmente que genera muchas inquietudes, que son los pacientes oncológicos, porque muchas veces pues, el desplazarse a un hospital, las quimioterapias, las terapias, en fin, las mismas pruebas, aprobaciones para determinados exámenes, hace que la situación que de por sí para cualquier paciente oncológico es complicada, pues en este momento lo sea aún más. Por eso agradecemos infinitamente que el doctor Mauricio Lema, que es médico oncólogo, hoy nos acompañe virtualmente aquí en las 3 gracias para atender dudas de tantas y tantas personas que hoy están pasando pues verdaderamente tiempos muy difíciles. Doctor, bienvenido a las 3 gracias y de verdad gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Luisito, por esta invitación y es un honor para mí estar acá y sí, yo también estoy lo más encerrado que se puede siendo uno médico, que no es todo lo que uno quisiera. Bueno, efectivamente estamos en este momento pues en una contingencia que amerita toda nuestra atención. Los pacientes ontológicos yo creo que son de los que más temores tienen frente a este tipo y esta contingencia, y es el tema obviamente de que sus defensas en muchos de los casos están más bajitas que el resto de personas. ¿Hay alguna incidencia de pronto en la presencia de este COVID-19 con los pacientes oncológicos o no necesariamente tendría que ser o tendría que presentarse de una manera más sencilla en ellos? Bueno, pues hay dos como aspectos. El primero es que el riesgo de infección es el mismo que el de la población en general. Si uno está expuesto al virus, pues va a tener el riesgo de infectarse. O sea que esencialmente las medidas de confinamiento, protección, distanciamiento y todas esas cosas son particularmente importantes en los pacientes oncológicos. Y las estadísticas muestran que en otras epidemias parecidas, porque de estas no se tiene tan bien consolidada la información de qué pasa con los pacientes oncológicos, se ha visto que otras infecciones similares tienen una mayor mortalidad en pacientes oncológicos. Se estima que, o no lo llamemos mortalidad, sino mayores complicaciones graves, hospitalizaciones, ingreso a UCI y mortalidad, se estima que es más o menos 3 veces el de la población en general. Si además adicionamos que el paciente oncológico con frecuencia es un paciente mayor, que a su vez es un paciente que tiene mayor susceptibilidad a desenlaces que no son buenos, o sea, cosas graves que les pueda pasar, pues entonces uno suma esas cosas y realmente el paciente oncológico se convierte en promedio en un paciente mucho más vulnerable. ¿Y cómo es el manejo que se está dando? Bueno, ¿Cómo es el manejo que se está dando en este momento a los pacientes que están recibiendo algún tipo de terapia? O sea, todo está operando de manera natural, de manera normal, que no sea que haya alguien en su casa con algún, pues que esté viviendo un tratamiento y que diga, no, yo ni me atrevo a salir, yo mejor me escondo, yo no vuelvo a aparecer por allá. Pues los pacientes oncológicos pues, se dividen como en varios grupos. Unos que están recibiendo tratamientos que no bajan las defensas. En esos pacientes, pues el tratamiento continúa igual, tienen la misma susceptibilidad de las personas normales. Eso es usualmente los pacientes que toman pastillas para después de cáncer de mama o cosas para cáncer de próstata, pues en general que no son tan bajadoras de defensas, llamémoslo así. Pues los pacientes en quimioterapia propiamente, de esas que causa disminución de las defensas y que tienen esos riesgos, sí estamos tratando pues de evitar que vengan con acompañante, manteniendo las distancias entre paciente y paciente en los centros oncológicos, incluso en las salas de espera, y maximizando las medidas de precaución de contacto. Entonces estamos saludando de codo, no abrazos, no picos, no cosas de mano, ¿cierto? La otra cosa que se está haciendo con mucha, pues, digamos, en forma muy estricta es que le estamos pidiendo a los pacientes que no tienen que ser evaluados en forma urgente, diferir esa evaluación en los centros oncológicos. Entonces, por ejemplo, los seguimientos de cada 3 meses de pacientes que no tienen síntomas, que están bien y todo eso pueden esperar. Y entonces estamos limitando el número de pacientes en los centros oncológicos que a solo los que estrictamente, necesariamente tienen que estar ahí. Obviamente, no podemos dejar de darle tratamiento a los pacientes que lo necesitan porque, pues, imagínense, pues, por esta pandemia que los pacientes que necesitan estas quimioterapias que son salvadoras de vidas no se den, pues sería una cosa grave.
El tema del encierro, doctor, sobre todo, digamos, en aquellas personas que requieren tratamientos, pues terminó generando un pánico, podría decir, colectivo, sobre todo en el qué hacer o cómo, digamos, tratar a estos pacientes si se llegara a complicar en el hogar alguna situación. Bajo estas recomendaciones, ¿hay algunas que ustedes hagan, sobre todo aquellos familiares que están acompañando a este tipo de pacientes en esta temporada? Pues básicamente las recomendaciones en este momento, en esta fase que estamos teniendo, en donde lo que estamos tratando es de limitar la expansión de la infección, se deben maximizar, extremar las medidas esas recomendadas pues, por la administración sanitaria y por el presidente y todo esto. O sea, lavado de manos, el paciente sintomático contactar a las personas para que le hagan la prueba, el distanciamiento social, no salir a nada que no sea estrictamente necesario y realmente pues ojalá que saliera alguien distinto al paciente y cuando llegue a la casa de esa persona pues hacer como lo que se recomienda que es quitarse la ropa, ponerse otra ropa, lavarse las manos nuevamente, o sea hacer todas las medidas normales. Yo pienso que pánico es cuando realmente la reacción es exagerada. Yo pienso que si nosotros hacemos la reacción que es muy grande y que es muy costosa, es muy difícil, es muy incómoda, pero si lo hacemos bien hecha, de pronto logramos atenuar un poco la curva y de tal manera que no se saturen los centros médicos de pacientes en falla respiratoria y los podamos atender uno a uno, llamémoslo así. Doctor Lema, revisando aquí varias páginas de medicina relacionadas con oncología y con este COVID-19, encuentro preguntas muy comunes en varios foros. Una de ellas tiene que ver con estar inmunocomprometido. ¿Qué es exactamente un paciente inmunocomprometido? Y si es el antecedente, el tema también de alguien que ha tenido antecedentes de cáncer, pues aumenta el riesgo de sufrir complicaciones por el cáncer o de contraer el coronavirus. Veo que estas tres preguntas son bastante frecuentes. Los pacientes que tienen cáncer algunas veces pierden su competencia inmunológica más o menos de por vida. Por ejemplo, ciertos tipos de cáncer se asocian a un estado inmunocomprometido, tanto por el tratamiento como por el tipo de cáncer. Me refiero casi que exclusivamente a las neoplasias, a los tumores hematológicos, leucemias, linfomas, pacientes que hayan sido trasplantados con trasplante de médula ósea. Esos pacientes, no importa en qué momento de su vida están, siempre están un poquito más susceptibles a procesos infecciosos y ese tipo de cosas, ¿sí? Los tumores más comunes, el otro 95% de los tumores son tumores sólidos. Y si bien es cierto, inmediatamente después de la quimioterapia, de que se termine, todavía permanecen un poquito inmunosuprimidos, la mayoría de las veces al cabo de 6, 8 meses ya tienen un estado inmunológico muy similar al normal. Entonces en ellos, a menos que continúen recibiendo tratamiento que baje las defensas, uno piensa que se comportan muy parecido a los pacientes normales. Doctor Lema, ¿qué pasa con los pacientes que han sido recién diagnosticados y que todavía no han recibido su primer tratamiento? Pues ese es un problema que estamos enfrentando en este momento porque muchas veces son recién diagnosticados, necesitan exámenes que se necesitan tener para poder establecer qué se les va a hacer y algunas veces es difícil incluso encontrar los centros radiológicos o endoscópicos para que les hagan los estudios. ¿Qué estamos haciendo? Ya ahí, pues, por ejemplo, yo he tenido ya 2 pacientes nuevas en el transcurso de estos 2 últimos días en donde hemos tomado decisiones basadas en la información que se tiene, entendiendo que muchas veces lo mejor es el enemigo de lo bueno y que lo más importante es pues, actuar de una manera que sea pues, eficaz. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo mejor que puede, pero lo cierto es que los pacientes deben ser atendidos por el oncólogo, no decir, no, yo voy a esperar dentro de 3 semanas que de pronto se levante esto para acudir al oncólogo para darle como tiempo a que el coronavirus avance, porque pues también avanza el cáncer. Claro. ¿Qué pasa, doctor, en el caso de los pacientes terminales? Me imagino que debe ser como un sentimiento muy raro saber que estás ya con una persona que ya le queda poco tiempo de vida, pero y esa necesidad de abrazarnos, esa necesidad de estar presentes, ¿cómo se puede entonces suplir en ese caso o si de todas maneras seguimos para adelante con eso?
Pues yo pienso que eso es trágico, en cierta manera es muy triste que una persona en una fase ya muy avanzada de la enfermedad no sea abrazada, pero básicamente hay que aplicar las medidas de distanciamiento. O sea, realmente el hecho de que el paciente esté en una fase avanzada y más si está recibiendo atención domiciliaria y otras cosas, quiere decir que le están entrando personas a la casa distintas a las que viven. O sea, es muy posible que la persona no esté realmente tan bien aislada. Entonces, hay que manejar a esa persona como fuente potencial de infección. A mí me da pena pues con ellos, pero muchas veces también se les puede explicar la naturaleza de la situación, que la única forma de manifestar afecto no es solamente tocando. Pues bueno, doctor, yo creo que esta fue, una entrevista vía internet muy interesante, sobre todo que creo que la necesidad que tenemos nosotros en las Tres Gracias es llenar las inquietudes o aclarar inquietudes de nuestros televidentes. Y en esta situación, obviamente, todo el mundo se llena de información y lo hemos hablado en muchas oportunidades. También hay tanta información que hay desinformación, y escucharlo de primera mano, obviamente, de un especialista, dar un parte de tranquilidad y saber que se está haciendo el trabajo, digamos, desde la parte oncológica, pues creo que también da un respiro y una tranquilidad para quienes nos ven. ¿Alguna otra tiene inquietud, chicas? Yo lo que tengo en este momento es un aplauso para el doctor Lema y para todos los doctores, enfermeras, personal de salud de nuestro país. Un agradecimiento eterno. Qué lindo. Inmenso. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Porque ustedes están arriesgando, están poniendo la vida de los demás por encima de la vida propia, están dejando de lado sus familias en muchos casos para atender esta situación que nadie imaginó vivir. Gracias, doctor Lema, de verdad, a usted y a todos los médicos del mundo.